esta enfermedad me vino a consecuencia de tanto odio y rencor que yo sentí. Yo tenía 6 meses de vida, que tenía una metástasis, que sí, recuerdo que fue un martes 5 de marzo del 2024. Recuerdo que yo estaba entre despierta y dormida porque estaba con un calmante, porque yo entré con un dolor de espalda y recuerdo que entró pues una enfermera, una doctora y una traductora. Y cuando ellas entraron, me despertaron y yo pues la quedaba viendo porque como le digo, estaba anestesiada. Y recuerdo que ella me pidió todos mis datos, se los di y me dijo, ¿tú sabes por qué estás aquí? Le dije, sí, por un dolor de espalda. Y me dice, y parece que me salió un tumor, lo que tengo entendido, pero yo estaba pues, como le digo, más dormida y recuerdo que me dijo, sí, pero te quiero decir que lamentablemente tienes un cáncer de hígado. Como a la hora llegaron unas compañeras de mi trabajo y recuerdo que llegaron a visitarme y yo pues me quedaron viendo y cuando yo les dije que tenía cáncer, ahí empecé a llorar y a llorar. Ahí como que yo dije, es un cáncer el que tengo. Ahí fue como que la mente me dijo, mira la situación que tú estás. Eso fue muy difícil para mí. Pues cuando te digo que llegaron mis compañeras y me abrazaron y empezaron a llorar, yo empecé a llorar. A mí la vida me cambió en su totalidad. Es decir, lo que sentí después fue como miedo, tristeza, pero mi miedo que entró fue cómo se lo voy a decir a mi hija, qué va a pasar con ella, qué va a decir ella, lo que tiene que enfrentar. Es como que en ese momento caí en eso de madre. ¿Qué va a hacer mi hija? ¿Qué va a sentir mi hija? Y sí, el mundo cambió para mí en totalidad. Fíjate que cuando yo salí del hospital, ese mismo día me dieron de alta, me dijeron que me tenían que realizar una biopsia. El momento más difícil de la experiencia fue el resultado de la biopsia, porque yo tenía como esa fe de que iba a salir negativa. Y me acuerdo que fue un 3 y yo tenía que hacerme ese examen un 22 de marzo. Y yo tenía esa fe todos esos tiempos y me animaba a mi hija, no, mami, mi familia, usted crea en el Señor, usted es cristiana, me echaba a ver que va a ser negativo. Y yo me había creado que iba a salir negativo. Pues voy el 22 a hacerme la biopsia y me acuerdo que me dijeron, fue un viernes, me recuerdo que me dijeron, mira, el lunes vas a tener resultado, pues pasó ese lunes, llegó un viernes, pues cuando yo llegó un viernes yo tenía una cita con el médico general o el médico de cabecera y yo les puse mi caso de que yo estaba pasando por un proceso de cáncer, pero que no tenía resultado de la biopsia. Cuando él habla, empieza, se asustó, me dice, ¿tienes cáncer? Sí, supuestamente yo tengo un cáncer en el hígado y me hicieron una biopsia, pero no tengo los resultados. Entonces él como que se molestó y empezó a averiguar y me dice, cuando yo miro que él entra, yo vi su actitud, como su tristeza. Yo dije, ay Dios mío. Cuando él me dice, sí, es positivo, tienes cáncer, ahí fue el momento más difícil para mí, porque dije, si tengo que enfrentarlo, todo lo que se me viene, empecé a llorar, a llorar, a llorar. Yo no había llorado tanto como ese día, me sentí entre miedo porque mi mamá se había muerto de cáncer y yo sabía el proceso que iba a entrar. Entonces, para mí fue muy duro. Ese fue para mí el día más duro, el día del resultado de la biopsia. Automáticamente yo entré en un estado de muerte. Y voy a morir, tienes que prepararte, tienes que pedir perdón, tienes que reconciliarte, tienes que vivir el tiempo que te toque de vida. Lo más duro era como, voy a dejar a mi hija. La verdad, voy a dejar a Nicole, ¿qué va a ser de ella? Porque yo solo tengo una hija y yo decía, ¿qué va a ser de mi hija? Fue un momento bien difícil, la verdad que sí. El entrar en ese contenido de una persona es bien difícil entrar en esa experiencia para cualquier ser humano, porque automáticamente tu mente te dice es muerte. Eh, el Todas esas cosas que te dicen los médicos, todo el diagnóstico que te da el médico, todo lo que te dice el médico, porque a mí me empezaron a decir que solo tenía 6 meses de vida, que tenía una metástasis, que el cáncer cuando se producía en el hígado es porque venía de otro lado. Me sometieron a muchos exámenes, entonces todo este proceso para mí fue muy duro. Y una de las cosas después
de que me dijeron de que tenía cáncer, el resultado de la biopsia. Para mí, después cuando mi hija me llevó al lugar de que decía oncología, centro de cáncer, yo recuerdo que yo le dije, Nicole, ¿qué hago aquí? Porque yo estoy aquí. Es que yo no podía creer que yo tenía cáncer. Y recuerdo que empecé a llorar y me hinqué, le digo, quiero ir al baño. Y me fui y yo lloraba, yo le decía al Señor, ¿qué hago aquí? Para mí era duro decir que yo estaba en un lugar que decía cáncer. Y ahí fue duro y la gente pues tenía que ser dura delante de mi hija, pero yo solo sabía el quebrantamiento que yo tenía y lo que no pudo ver la gente eran las noches de tristeza, mi cuarto encerrada, eh, lo que me daba miedo, se me va a caer el pelo, eh, ¿qué va a hacer de mí? Si solo me quedan 6 meses de vida, porque el doctor me dijo que solo me quedaban 6 meses de vida, es muy difícil. Lo que la gente no miraba era mi angustia, mi tristeza, mi soledad, el que tenía que, como les digo, vuelvo, les repito, y creo que esto más el énfasis de eso fue mi hija. Dejar a mi hija, cómo va a quedar ella, o el proceso que ella va a enfrentar, porque nosotros ya habíamos enfrentado, mis hermanas y yo, ese de cómo ver que tu mamá se va deteriorando, de cómo ver que tu mamá se le está escapando la vida. Y yo decía, ¿qué va a sentir Nicole? Va a sentir la misma experiencia que yo tuve. Casi todo por amor a mi hija me hacía la fuerte. Pero había momentos, ya la mayoría del tiempo fue la fuerte, pero había momentos que no, yo me quebrantaba. Me quebrantaba, lloraba, más con una hermana que la más pequeña, ella siempre iba y me quebrantaba más con ella. Y ella me decía, no, gordita, tú eres fuerte, tú vas a poder. Y creo que ella también sentía ese dolor porque ella vivió la muerte de mi mamá en vivo. Ella vio cuando mi mamá tuvo su último respiro y el sufrimiento que ella tuvo. Entonces ella entró en ese proceso también como hermana mayor y como ella también me mira como mamá, yo me quebrantaba con ella y ella me decía, sí tú vas a poder, sí tú vas a poder, pero no es fácil. Bueno, ahí vamos a entrar ya en lo espiritual. La verdad que sin fe en Dios no es posible. No es posible porque tienes un diagnóstico, tienes una realidad, tienes una mente y una carne. Ahí tiene realmente la fe. Sin fe es bien difícil. Yo pienso que mucha gente no muere tanto por la enfermedad, sino porque no tienen a Dios. Porque la mente empieza a jugar demasiado feo. Tu carne, el dolor, lo que está experimentando, si no tienes fe te vas a debilitar. La verdad es que yo me agarré de Dios, le pedí al Señor que me ayudara, que se cumpliera su propósito, que yo creía en Él. Y yo tenía fe de que Él podía hacerlo, pero que se hiciera su voluntad. Y la verdad que las personas sin fe es difícil sobrellevar este tipo de enfermedad. Mi experiencia no ha sido fácil, pero les voy a comentar algo y siempre lo digo. Toda la honra y la gloria sea para el Señor porque mi vida cambió totalmente. Les voy a poner el primer punto. En lo, en lo físico ha sido muy difícil, pero en lo espiritual ha sido una bendición. Les voy a explicar el por qué. Porque yo antes sí era cristiana, sí creía en el Señor, sí sabía del Señor, lo había escuchado, pero no lo había experimentado como lo experimenté en ese proceso de cáncer. Yo miraba la vida como que sí iba a morir, sí, pero lo hacía como, porque no me iba a llegar a mí. Pero Dios me enseñó la fragilidad de la vida, lo que realmente tenemos que valorar, lo que realmente importa. Yo, lo que Dios me enseñó de que nosotros tenemos que poner la mirada en Él, que todo esto es efímero, que todo esto es pasajero, que nosotros hoy estamos y mañana no estamos, como dice la Biblia, que somos como la neblina, que en la mañana amanece y después no está. He aprendido de que nada de este mundo me tiene que impactar. Y yo vivía anteriormente al quería ser, como que había perdido mi identidad, como que el enemigo, aún siendo cristiana, aún conociendo de Dios, yo no tenía la identidad que yo tengo ahora en Cristo. Sabía de que era de hija de Cristo, pero no tenía esa identidad porque yo quería como agradarle a la gente, como quedar bien con la gente, como adaptarme a las personas, como tener esa cabida en este mundo. Y ahora no. Yo sé mi valía en Cristo, yo sé que somos pasajeros
y que tengo que disfrutar a lo máximo. ¿Y qué disfrutar? Disfrutar como en este momento el aire, mi familia, mis amistades, el comerme un chocolate, el tomarme una taza, el todo. Esa es la vida para mí. Mi mentalidad me cambió mucho. Bueno, debido a mi experiencia, te entiendo la tristeza, entiendo el dolor, entiendo la desesperanza, entiendo ese estado donde tú te caes de muerte. Te entiendo porque eres ser humano, pero yo te voy a decir una cosa. Hay un Dios de lo imposible. Lo que para el médico, para el diagnóstico, es imposible, para Dios es posible. ¿Qué tienes que hacer? Agarrarte del Señor, tener la fe en el Señor. No importa las circunstancias, no importa el dolor que te va a causar la enfermedad, no importa el proceso, créele a Dios y saber que Dios está en medio de nosotros. Yo entendí que era un proceso porque yo había conocido al Señor desde niña y había crecido en el Evangelio. Y según yo conocía al Señor, pero dentro de mí había mucho rencor. Rencor que ya tenía 45 años y que guardaba en mi corazón. Y había cometido cosas que a Dios no le agradaban de respecto a ese odio que yo tenía a ciertas personas. Yo sentía que 4 personas habían destrozado mi vida. 5 personas, perdón. Y tenía tanto resentimiento. Y el Señor en ese proceso me puso que yo tenía que yo pedirles perdón a ellos cuando ellos me hicieron daño a mí. Pero entendí de que yo tenía que despojarme de todo ese rencor y ese odio que yo sentía por esas personas y que tenía que cambiar también mi manera de pensar, que lo que yo estaba en lo que yo estaba girando, que era lo económico, que era adquirir cosas en esta tierra, cuando yo estaba desperdiciando el área espiritual, de cómo llevar la palabra de Dios. Entonces Dios trató conmigo en esa área. Yo fui sanada del cáncer, pero también fui sanada del alma, porque créanme que yo no guardo rencor. Creo que la palabra que nuestra mente tiene que ser renovada, tiene que ser cambiada, nuestra alma tiene que ser cambiada para poder agradar al Señor, porque Dios no está interesado tanto en sanarnos físicamente, sino que espiritualmente. Porque Dios lo que le interesa, y no es que Dios no esté interesado en que nosotros tengamos salud, no, porque la palabra dice que Él tiene cuidado, pero la verdad que Dios está interesado en nuestra alma, porque el alma es la que se va a perder o la que se va a salvar. El cuerpo, como quiera, va a llegar a ese momento de que vamos a morir. Y dice la palabra de Dios que somos polvo y polvo vamos a ir. Entonces Dios está más interesado que tu alma se salve. Como hijo de Dios tenemos que ser procesados. Entonces, a todo aquel que esté pasando por un proceso de esto, no digas para qué o por qué yo, sino para qué, perdón, sino para qué yo. Señor, ¿para qué? ¿De qué me va a servir? ¿De qué me está sirviendo este proceso? Si tú le dices al Señor, Señor, yo quiero entender, Él te va a hacer entender, porque yo tengo una experiencia con el Señor. Esto se lo he contado mucho a las personas y todo eso sea para la honra y la gloria de Dios. Cuando yo estaba pasando este proceso, yo estaba orando un día, me acuerdo yo pidiéndole al Señor que me ayudara, que me diera fuerzas, que no sé si lo iba a poder aguantar. Y el Señor me dijo, claro, escuché la voz audible del Espíritu Santo que me dijo, mira tus 4 roperos, mira tu universidad, mira tus proyectos en Honduras, mira todo lo que tiene. Si yo te llevo ahorita, todo eso va a quedar. ¿Y qué me vas a presentar a mí cuando estés en mi presencia? De los dones y los talentos que yo te he dado. Entonces mi mentalidad cambió. Desde ahí yo vi que mi propósito era en lo espiritual. Llegó a ese punto de pasar ese proceso, pero yo siempre he dicho que fue por causa de tanto odio que yo tenía en mi corazón. Valoro mucho el bañarme, y les voy a explicar después. El bañarme, el cepillarme los dientes, el tener a mi hija, el tener mis amistades. Yo valoro cada cosa. Para mí, cada vez que abro los ojos, es el primer regalo, porque uno lo da por hecho de que el día de mañana lo tenemos seguro. El día de mañana no existe. Entonces, cada mañana ahora yo valoro el abrir los ojos, el poder hacer todo lo que tenemos que hacer a diario, que lo tomamos por hecho y no damos gracias al Señor. El estar con mi hija, lo valoro mucho. Mis amistades, la iglesia, la verdad que yo todo, todo.
Bueno, yo a todas las personas que están pasando este proceso, las que ya están y las que van a recibir ese diagnóstico o las que están recibiendo ese diagnóstico, yo les puedo decir, ¿es fácil? No. ¿Van a haber momentos de angustia? Sí. ¿Te vas a desequilibrar mentalmente y espiritualmente? Sí. Pero yo sí te puedo decir que hay un Dios de lo imposible. Recuerda, a mí me dieron 6 meses de vida. A mí me habían dicho, lo más que tú vas a durar 6 meses, y que tenía una metástasis, y gracias a Dios no tenía una metástasis. Empezaron a hacer muchos exámenes, salió negativo. Ahora que yo estoy libre de cáncer, solo te puedo decir que hay un Dios que tiene el control, que hay un Dios que sabe por lo que tú estás pasando. Mantente firme en la fe. Aún en medio de dolor, hay noches que no vas a aguantar el dolor. Yo sé que los que están pasando por una quimioterapia están sufriendo de dolor, están sufriendo de angustia. Cuando no se ven su pelo, cuando ven su debilidad, cuando ven sus manos, cuando ven sus pies, cuando ven su estómago, su dolor en sus huesos, cuando entra esa desesperación por la noche que tú ya sientes que no aguantas, piensas que ese es tu último día, porque así pasé yo noche que yo pensé que no iba a amanecer. Pero Dios siempre me daba esa esperanza y cada vez que abría los ojos decía un día más de oportunidad. Aquí está el Señor en control. Y Dios, hasta el día de hoy, Dios me tiene con vida. Mira, no importa el diagnóstico, no importa el proceso, no importa las quimios, tú cree, agárrate con todo. La palabra dice en Jeremías 6:36 que el Señor trae, dice, la medicina y la sanidad a nuestros cuerpos. Créele esa palabra. Créele que dice que por las llagas de Jesús nosotros somos sanos. Y te voy a decir, el Hijo de Dios no vino a morir solo por morir. Él tenía propósitos de salvación y de sanación, porque sabe que nosotros nos íbamos a enfermar, pero Dios en su infinito amor dio a su Hijo para que nosotros seamos sanos y salvos. Recuerda, Cristo está contigo. No te desesperes. Pasa tu proceso alabando, orando y dándole gracias al Señor. Y que esta enfermedad sea de un aprendizaje para ti. Así como Dios trabajó en mi vida, en lo espiritual y en lo físico, yo sé que Dios también está trabajando en tu vida, porque no soy mejor que tú. Somos amados por el Señor. Aférrate que hay un Dios que cambia el diagnóstico, que hay un Dios de lo imposible, que el médico te puede decir una cosa, pero la última palabra la tiene el Señor. Yo hace 2 años pasé este proceso y aún estoy en un proceso de recuperación, porque sé que los que van a salir de esto por fe sano van a pasar un proceso de recuperación difícil, pero Dios cada día me fortalece. Así que mantén tu fe en Cristo Jesús.